precisamente lo que ya les decíamos antes de irnos a pausa, vamos a conocer más sobre el sistema educativo colombiano, a lo cual agradecemos que nos tomen la llamada a Fernando Giraldo. Él es politólogo, profesor e investigador de la Universidad del Norte en Barranquilla. Precisamente nos enlazamos vía Skype hasta Barranquilla, esta hermosa ciudad colombiana. Gracias por estar con nosotros, un placer, muy buenos días, un fuerte abrazo hasta Colombia. Y muy buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación y para usted, Omar y Ana, un saludo especial. Gracias, muchísimas gracias. Me gustaría que nos platicara de forma general cuáles han sido los importantes cambios en las últimas décadas dentro del modelo educativo colombiano que, bueno, pues seguramente se ha venido reforzando. Yo creo que los elementos principales que podríamos destacar son dos. Uno, que es un sistema que ha logrado en medio de las dificultades y de las vicisitudes de la nación colombiana y de las limitaciones sociales, un poco más de cobertura en cuanto al número de jóvenes que pueden acceder a la educación superior. Sin embargo, el país sigue manteniendo completamente abandonada el sistema educativo, las regiones, y esa educación está especialmente concentrada en los grandes centros urbanos. Se ha visto abocada a unos desafíos particulares por las características históricas de Colombia, por las profundas desigualdades sociales, pero este es como el elemento principal, y creo que ha habido una mayor apertura a las ciencias sociales y digamos que a las ciencias de la salud especialmente. Creo que uno de los logros más importantes del sistema educativo, no obstante que tiene una serie de falencias y de limitaciones que han terminado limitando los logros que se han hecho en el pasado y que ponen en una situación de profunda crisis, particularmente la educación oficial colombiana, que está muy abandonada por el Estado y que no tiene cobertura nacional. Profesor Fernando, me da muchísimo gusto saludarlo hasta Barranquilla, Colombia. Yo quisiera preguntarle, bueno, hemos visto en los últimos años además un acento muy especial por parte del gobierno colombiano hacia las industrias creativas, y mi pregunta va en el sentido de si la educación también ha tomado este giro para potenciar pues la llamada economía naranja de las industrias creativas en este país. En realidad, yo diría que es muy escaso. Si hubiera habido un esfuerzo por crear un modelo basado en el emprendimiento, en la creatividad, en la iniciativa, en realidad digamos, todo lo que es este tipo de industria ha estado concentrado en 2 o 3 instituciones universitarias en Colombia, fundamentalmente de tipo privado. De hecho, porque la educación privada en Colombia tiene un especial privilegio en el sistema educativo colombiano, que no es un sistema suficientemente integral. Y ha estado especialmente concentrado sobre todo en Medellín y en la ciudad de Bogotá. Prácticamente el resto del país está completamente desierto en cuanto a este tipo de programas de formación dirigidas a estas áreas o a estos sectores. Claro, ¿cómo abraza la Constitución colombiana a la educación? Por poner un ejemplo, en México el artículo 3 es el que pone el orden y el margen al respecto en cuanto al sistema educativo en México. Allá en Colombia, ¿cómo se trata, por ejemplo, en temas importantes como la gratuidad o laicidad? Bueno, la Constitución colombiana de 1991 la consagra la necesidad de una apertura y de una cobertura mayor, tendiendo a ser universal. Sin embargo, la realidad sigue siendo tosuda y solo un 35% de los jóvenes logran acceder y una parte de ellos terminar los estudios universitarios. En buena medida el abandono de quienes ingresan, que ya de por sí es menos del 40%, no logran terminar por condiciones sobre todo de orden socioeconómico. Porque una cosa es poder ingresar y otra cosa es poderse sostener. Pero también porque hay que decir que la universidad privada es una universidad que tiene cerca del 50% de la altura en Colombia y es altamente costosa para las condiciones de ingreso de los colombianos y la capacidad de consumo de los colombianos. Y la educación pública es una educación sin cobertura nacional, muy lejos de serlo. Por el otro lado, muy poco planificada y desfinanciada por parte del Estado. Eso ha hecho, quizás porque hemos destinado buena parte de los recursos a otros frentes que el Estado ha tenido que atender, pero tampoco ha habido suficiente voluntad por parte de los gobiernos, a pesar de que la Constitución lo ordena. Creo que todavía estamos muy a pesar de la Constitución del 91,
muy desfasados con respecto a lo que se quería en 1991. Finalmente, profesor Fernando, a mí me gustaría preguntarle, bueno, Colombia acaba de vivir algo histórico que fue pues, la firma de la paz con una de las guerrillas más importantes, no solamente de ese país, sino de toda América Latina. Y en este sentido yo quisiera preguntarle cómo el sistema educativo de alguna forma pues, se ha sumado a estos esfuerzos de paz en Colombia, por ejemplo, para la integración de los muchos jóvenes que formaban parte de esta guerrilla y que ahora pues están buscando insertarse e integrarse de nueva cuenta en la vida civil. Yo creo que esto se ha dado como en dos dimensiones fundamentalmente. La primera es que las instituciones educativas, sobre todo a nivel superior, han estado dirigiendo todos sus esfuerzos de investigación, incluso de producción de conocimiento, para atender los problemas que en las regiones que se vieron directamente afectadas de manera flagrante por el conflicto, para el desarrollo territorial, para la planificación de la gestión pública en particular y para el emprendimiento de proyectos de orden económico y las universidades casi todas, privadas y públicas, han hecho un esfuerzo muy grande tratando de coordinar con el gobierno digamos, una mayor dedicación académica, tecnológica y científica para ayudar a atender ese problema que es un problema de los territorios, donde se desarrollaba el conflicto y donde la población más pobre también estaba presente. Lo otro es la cobertura en cuanto a esas personas de las zonas que están abandonadas por el Estado y donde se afloró todo el conflicto y se mantuvo exacerbado. Ahí las universidades tratan de llegar con nuevos programas, algunos de capacitación no formal, no conducente, por lo menos a diplomas, y en otros casos lentamente abriendo cupos a las personas que provienen de esas regiones. Pero la limitación está dada por la falta de voluntad para ayudar a atender el conflicto desde esta perspectiva, sino porque sigue siendo pobre la cobertura de la educación pública en Colombia, lo cual también afecta atender a esas regiones que históricamente han estado abandonadas. Pero es un esfuerzo. Sí, no, le agradecemos muchísimo, Fernando Giraldo, politólogo, profesor investigador de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, pues esta explicación sobre este importante sistema educativo colombiano, por supuesto importante también para el país y la región. Gracias por haber estado con nosotros en Interfaz, por supuesto esperamos comunicarnos seguido sobre este tipo de temas. Gracias, un fuerte abrazo. Un saludo para ustedes y muchas gracias.